Hola, recibe un gran saludo, mi nombre es Olga Betancourt y hoy tenemos un tema muy importante, es inherente a todos los seres humanos, el temor. Pregúntate, ¿quién serías tú si no tuvieras temor? ¿A dónde llegaría tu vida? ¿A dónde la llevarías? ¿Qué tan lejos irías? Pues bien, es importante que comprendamos que temor tenemos todos los seres humanos. Lo que nos diferencia en la realización de la vida y en el alcance de nuestras propias metas no es tener o no tener temor, es la capacidad de avanzar siempre a pesar de que ellos estén ahí. ¿Cómo así? Pues el temor realmente es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos ante las situaciones que nos amenazan, que nos hacen sentir que nuestra vida está en peligro o que podemos lesionarnos o tener dificultades. Y hasta ahí todo está perfecto. Por temor nos salvamos en muchas oportunidades de peligros realmente físicos, de que un carro nos atropelle, de tener un choque o un accidente en carretera, de que una persona nos haga daño, etcétera. Sin embargo, no siempre sentimos temor ante situaciones físicas. También el temor es un aprendizaje que hemos ido realizando durante nuestra vida y se ha ido quedando como huellas de memoria, de recuerdo de situaciones anteriores, de dolor, de trauma, de difíciles encuentros, de relaciones que nos han causado grandísimas pérdidas, miedos, agresiones o amenazas. Y ahí es donde está el asunto, porque no siempre tenemos temor ante situaciones reales que estamos viviendo en un momento determinado, sino que tenemos temores que nuestro cuerpo recuerda. Y entonces, ante una situación presente con una connotación similar, nuestro cuerpo experimenta el mismo miedo que tuvo entonces. Así que nos preguntamos, ¿qué hacer si es real? Aun cuando no sea un estímulo amenazante el que está afuera, es real lo que siento. El temor siempre es una experiencia real en nuestro cuerpo. ¿Cómo avanzar a pesar de él? Y esta es la respuesta. Es importante que no sea tu cuerpo, cuando experimenta esos recuerdos, el que lidere la situación que estás viviendo, sino que seas tú, desde tu visión, desde tu pensamiento, el que defina a dónde desea llegar. Para que entonces, a pesar de la experiencia ansiosa, incómoda y temerosa en tu cuerpo, tú avances a lo que deseas. Por ejemplo, si experimentas mucho miedo ante subirte en un ascensor o tener un encuentro con una persona o expresarte en público, es importante que visiones cómo puedes verte allí y decidas hacerlo, para que a pesar del temor que sientes, tú puedas experimentar esa situación. Y yo lo llamo entonces de esta forma, así le vas enseñando al cuerpo a no tener miedo ante esa experiencia, a darse cuenta que no muere si lo experimentas, si lo vives. Por muchos años he estado en contacto con mi cuerpo, enseñándole a estar sereno en situaciones que antes me generaban grandísimo miedo. Y tenía un síntoma físico real, que era la ansiedad. Se expresaba con manos muy frías en situaciones en las que había aprendido a tener miedo. Por ejemplo, esperar. Por ejemplo, que algo no sucediera. Por ejemplo, que algo se retardara. Por experiencias de mi infancia y de mi adolescencia, había aprendido a tener mucho miedo ante esos momentos. Y poco a poco, encarándolos, viviéndolos, estando ahí, a pesar de tener las manos heladas, mi cuerpo fue aprendiendo y ese síntoma del miedo ha desaparecido. Yo diría, mi cuerpo aprendió a no tener miedo, a estar sereno ante situaciones en las que antes sentía temor. Y tú también puedes hacerlo. En conclusión, 1. Reconoce cómo experimenta tu cuerpo el miedo, cuáles son las expresiones físicas,
en la sequedad de la boca, por ejemplo, en el frío de las manos, en la ansiedad en la boca del estómago. Reconoce el miedo en ti. Todas las personas a veces tenemos manifestaciones un poco distintas del miedo. 2. Define qué quieres y aun cuando tengas miedo, entonces enfrenta esa situación, experiméntala, vívela y identifica cómo el miedo está ahí en ti a pesar de que tú ya has decidido vivir una experiencia distinta. Y cada vez lo harás mejor. Y por último, no te censures. Las primeras veces que uno quiere enfrentar su temor, vencer una situación que le produce inseguridad o temor, ansiedad, entonces seguramente no saldrá muy bien aquello que vas a enfrentar y que vas a hacer. Pero en la medida en que lo vayas haciendo una y otra vez, ten la certeza de que tu cuerpo aprende y en esa medida tú te vas dando cuenta que eres el dueño de tu experiencia, de tu situación y no tu miedo. No le entregues tu vida al temor. Ten la certeza de que cualquier situación que experimentes, con pánico incluso, tú puedes superarla si tú mismo te vas llevando poco a poco a experimentarla y a vivirla. Y te prometemos que vamos a continuar hablando sobre este tema, que vamos a enfrentarlo desde distintas situaciones y experiencias para que tengas más elementos y todos los días tú te hagas el director de tu propia vida. Eres el director de tu vida. No se le entregues al azar, al temor y a la creencia o a las creencias que otras personas han sembrado en tu pensamiento. Muchas gracias.